milagros, sí se manifestaban sanidades, sí se manifestaba en todo lo que vemos en la Biblia que Jesús hizo, pero todas esas cosas eran consecuencias de una persona que estaba completamente alineada a su discipulador o a su padre o a su Dios. Eso solamente eran consecuencias de un Jesús mismo que era un discípulo también de su propio Padre. Jesucristo mismo estaba siendo discipulado por su Padre. Él hacía, en la palabra dice que Él no hacía nada en la tierra que no haya visto hacer a su Padre. Entonces, Él primeramente aprendía de alguien, Él estaba sujeto a alguien, Él estaba completamente en autoridad a causa de que estaba siendo sujeto y estaba siendo un eterno aprendiz. Completamente Él vino a la tierra como un hombre, como un humano, como nosotros. Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, y a la vez, así en su condición de Dios y en condición de humano, estaba siendo sometido al Padre. Cuanto más nosotros, que somos 100% humanos, no tenemos que estar sometidos a la sujeción de un Padre, de un Dios, de un Cristo, que es el que moldea toda la iglesia, es el que moldea todo el cuerpo de Cristo. Nosotros nos hacemos llamar cristianos y muchas veces ni siquiera conocemos qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que está diciendo. Cristiano significa pequeños Cristos. ¿Estamos nosotros moldeando a Cristo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de caminar? Es el tiempo de replantearnos si nosotros estamos siendo verdaderamente cristianos y discípulos de Dios, o somos meramente seguidores, o somos meramente oidores, pero no hacedores. Es tiempo de replantearnos en qué posición estamos como cristianos y como hijos de Dios. Que no sea solamente un nombre, que no sea solamente una posición, sino que sea un estilo de vida que moldea al Cristo que está en nosotros. Amén. Amén. Entonces, discípulos tiene que ver con gente que se sabe someter. La palabra habla muchas veces de someterse los unos a los otros. Entonces, discípulo no es alguien que anda solo. La palabra discípulo también viene de la palabra disciplina. Y a veces escuchamos la palabra disciplina y pensamos como un castigo, como algo malo. Pero dice la palabra de Dios que Dios ama al que disciplina. Dios ama al que corrige. Si eres disciplinado es porque eres hijo. Entonces, discípulo está muy conectado con ser verdaderamente hijo. Cuando Dios trae disciplina, trae un orden. Vuelve a ponerte en el eje, Cristo. Vuelve a llevarte a la fuente. Vuelve a ponerte en la horma. Vuelve a traerte al centro de todas las cosas. Es por eso que un discípulo verdadero es alguien que aprende a vivir bajo las disciplinas espirituales también. Un discípulo verdadero es alguien que se somete a las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, el ayuno, la intercesión, la adoración, meditar en su palabra. Necesitamos entrar en estas disciplinas espirituales. No solamente tienes que ayunar cuando necesitas una respuesta de Dios. El ayuno tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestra cultura como hijos de Dios. Daniel y sus amigos no ayunaban para pedir un nuevo trabajo. El ayuno para Daniel y sus amigos era un tema de vida o de muerte. El ayuno para nosotros tiene que ser parte de nuestra cultura. Decir, Señor, yo necesito matar mi carne para que el Espíritu comience a vivificarse más y más dentro mío. Yo no estoy ayunando para pedirte un aumento de sueldo. No estoy ayunando para que sanes a alguien. Estoy ayunando para conocerte más. Estoy ayunando para escuchar más y más tu voz. Dice que cuando Daniel y sus amigos no ayunaron por 21 días. ¿Saben por cuánto tiempo ayunaron? Por más de 3 años. Y yo creo que su vida era una vida de ayuno. Hay gente que dice, bueno, voy a hacer el ayuno de Daniel. Daniel y sus amigos ayunaron durante 3 años seguidos. Durante 3 años seguidos comieron legumbres, solamente comían legumbres. Y de repente, ¿saben lo que pasó? Ellos dicen que Daniel fue activado en sueños y visiones. Y sus amigos fueron entendidos en toda ciencia. Sus amigos fueron entendidos en todo conocimiento. La gente que ayuna
se vuelve más parecida al cielo. La gente que ayuna tiene disciplinas espirituales. La gente que ayuna pasa algo sobrenatural. La gente que ayuna algo se le despierta. Algo se le despierta. ¿Saben por qué? Cuando entraron al foso de los leones no lo comieron a sus amigos. Porque no olían a carne, porque ellos todo el tiempo pasaban en ayuno y en oración, porque no olían a carne. Hay gente que no va a oler a carne acá en este lugar. Hay gente que va a tener al Espíritu Santo, hay gente que va a tener olor a unción, hay gente que va a tener olor al perfume de Dios, hay gente que va a tener olor a pasar tiempo con su presencia. ¿Quiénes son esos? Discípulos. Jesús amaba pasar tiempo con sus discípulos. Dice que Él hacía milagros con las multitudes, pero se apartaba todo el tiempo a sentarse con sus discípulos. ¿Con quién te estás sentando en estos días? ¿De qué team quieres ser? ¿De los seguidores o de los discípulos? A las multitudes le hacía milagros. A los discípulos les enseñaba a hacer milagros. A la multitud le daba de comer. A los discípulos les enseñaba a multiplicar la comida. Ser discípulo te va a costar mucho más, quizás, porque un seguidor viene, come y se va. Pero un discípulo es parte de los que arman todo el detrás de escena. Un discípulo es el que está armando todo el detrás de escena. Amo Pablo como tenía un discípulo amado llamado Timoteo. Un discipulado genuino no es solamente, no sé si aquí tienen, no sé, células, ¿cómo le llaman? Grupos de casa. Un discipulado genuino no solamente es abrir tu casa. Un discipulado verdadero no solamente es compartir Biblia. Un discipulado verdadero es compartir la vida con el otro. Discipulado verdadero tiene que ver con compartir la vida con la otra persona. Jesús no compartía la Biblia solamente, compartía su vida. No era que se despertaba diciendo, bueno, hoy abran en el libro este que vamos a ver cómo se multiplican los panes y los peces, ¿no? Ellos en el caminar comenzaban a ser moldeados por el carácter. En tu caminar vas a comenzar a ser moldeado. Malaquías dice que va a volver el espíritu de Elías en estos días. Voy a volver con el espíritu de Elías. ¿Y por qué no el espíritu de Samuel? ¿Por qué no el espíritu de Isaías, que tuvo la revelación del trono? Conoció a Dios como el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Por qué dice el espíritu de Elías? ¿Quién fue Elías? Elías fue uno de los únicos profetas que dejó a un discípulo. Elías fue uno de los únicos que dejó un legado. Es por eso que Dios dice, voy a volver en estos días con el espíritu de Elías, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo no está trabajando para hacer su imperio. Un verdadero discipulador no está trabajando para que la gente le diga, ¡uy, qué bien, cómo cantás, cómo predicas! Sino que está trabajando para que los que vienen después de él sean superiores. Está trabajando para que la generación que viene después de nosotros nos supere en todas las cosas, para que nuestros hijos vayan mucho más rápido, para que nuestros hijos, lo que a nosotros nos tardó años, a nuestros hijos les tarde solamente meses. Lo que a nosotros nos tardó meses, a nuestros hijos le van a tardar días. Eso es un verdadero discípulo de Cristo. Hace que siempre los que vienen detrás sean superior. Ese es el espíritu de Elías. ¿Saben cuántos milagros hizo Elías? 7 milagros. ¿Saben cuántos milagros hizo Eliseo? 14 milagros. El doble. El espíritu de Elías es que hace que los que nosotros estamos formando
nos superen en todas las cosas. ¿Cómo estás